Hola, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Les damos la bienvenida a este evento y gracias por su tiempo. Le voy a ceder la palabra a Armando García Pedroche, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, quien nos dará las palabras de bienvenida. Armando. Muy buenos días a todos los que nos siguen en esta transmisión. La prevención y atención de las violencias hacia las mujeres es uno de los retos sociales e institucionales más demandantes y complejos de nuestros días. Al hablar de desaparición de personas, describimos una serie de comportamientos y redes que lastiman gravemente a las mujeres, sus familias y la sociedad en su conjunto. Desde su origen, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla ha incrementado paulatinamente su esfuerzo por construir recursos informativos y analíticos que abonen a una mejor comprensión de este y otros fenómenos que nos afectan socialmente, principalmente a las mujeres. A través de nuestro programa de análisis para la incidencia de violencia feminicida, realizamos nuevamente este reporte, mismo que da cuenta de las desapariciones reportadas hemerográficamente durante el 2020. Este documento busca revelar características, identidades, detalles y condiciones de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de desaparición para contextualizar los hechos y obtener información complementaria a los datos oficiales a fin de construir mejores políticas de prevención y de acceso a la justicia y en lo sucesivo garantizar en todo momento y en cualquier caso el derecho a la verdad para las víctimas y sus familias. Es importante señalar que en el reporte se presentan 4 recomendaciones que en general promueven la recolección de información más amplia sobre este delito y su impacto en distintas comunidades históricamente vulnerables y que estos datos sean accesibles para que se desprendan insumos para abordar integralmente este delito. El Consejo Ciudadano seguirá siendo una organización aliada de la sociedad y un puente de diálogo con las autoridades. Con este informe contribuimos a la visibilización de la violencia contra las mujeres. Les invitamos a consultarlo y difundirlo. Gracias, Samantha y Tonali, por su esfuerzo en este trabajo y agradezco también a Regina de Intersecta por sumarse a este evento. Muchas gracias. Gracias, Armando, por tus palabras. Bueno, pues daríamos inicio ya tal cual a la presentación del informe. En primer lugar, me gustaría hablarles de la metodología que nosotras ocupamos, que en realidad nos basamos también en, además de las notas periodísticas, nos basamos también, por ejemplo, en información que está en el portal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, publicaciones en redes sociales, tanto de medios de comunicación como de colectivos de búsqueda y desde luego de algunas dependencias estatales y municipales donde alertan sobre la posible desaparición o de la desaparición de alguna niña, adolescente o mujer. Esta es la metodología. En este año nos enfocamos mucho en el aspecto interseccional. Desde nuestro punto de vista, el análisis interseccional nos permite identificar diferentes identidades y exponer los diferentes tipos de discriminación y de desventajas en que están las poblaciones en consecuencia de las propias por decirlo así, discriminaciones históricas que han vivido. Y también nos parece que, de acuerdo igual a la CEDAW, pues concordamos en que hay diferentes grupos que tienen un mayor grado de discriminación. Por ejemplo, en primer lugar las mujeres, pero desde luego que hay discriminación racial, por origen étnico, por origen religioso, por alguna situación de discapacidad por edad, clase y otros factores, ¿no? En este caso también nosotras incluimos el estatus de migración como una situación que puede poner en vulnerabilidad a las mujeres debido a que están en tránsito, ¿no? En este sentido, comentar el contexto general que vivimos en Puebla respecto a estas posibles intersecciones y bueno, Puebla tiene un 52% de población de mujeres, que representamos el 52% de la población. Es la cuarta entidad federativa donde se ubican personas mayores de 5 años
hablantes de alguna lengua indígena. También en nuestro estado el 1.7% de las personas se identifican como personas afrodescendientes o afromexicanas. Y el 4.6% de la población en general vive con alguna discapacidad. En cuanto a los datos oficiales que nosotras encontramos respecto a la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes, pues encontramos que en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante todo 2020, esto incluye a hombres y mujeres, hubo 288 personas que fueron ubicadas en este registro como desaparecidas o no localizadas. De las personas desaparecidas y no localizadas, el 37% son mujeres, y de las personas localizadas, ya sea con vida o sin vida, el 54.5% son mujeres. En cuanto a la información que da la Fiscalía durante 2020, nos encontramos que hubo 736 carpetas de investigación abiertas por la desaparición de mujeres, ¿no? En este caso, pues, en el registro numerográfico no tuvimos datos de estos 736 casos, tuvimos datos de una muestra más o menos representante del 30%. En cuanto ya a los datos que nosotras encontramos, en total fueron 223 casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes que nosotras pudimos ubicar, como les comento, a través de las notas informativas, a través de la página de la Comisión Estatal de Búsqueda, de las redes sociales de medios, de colectivos de desaparecidos y de otras instituciones. Esto representa un incremento del 34% respecto a los 166 casos que nosotras ubicamos durante 2019. Me parece importante decir que ya cuando empezamos a hablar de las interseccionalidades, nos parece muy relevante decir que el 51% de los casos de desaparición de mujeres en Puebla se ubica en la edad de 10 a 19 años de edad, es decir, de niñas y adolescentes. Entonces, no podemos olvidar que estos grupos son también vulnerables y que están sometidos a cierto tipo de violencias muy específicas, y por eso nos parece importante destacarlo. En la gráfica se puede ver que también hay otros grupos que pueden ser vulnerables también, como mujeres jóvenes, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. En cuanto a los grupos etarios, pues podemos ver que casi todo el grueso de los casos se concentran en estos grupos, que como ya lo decía, son niñas y adolescentes, pero también mujeres jóvenes. En total, pues podemos ubicar que hubo 94 casos de adolescentes de 12 a 17 años, y hubo 42 casos de mujeres jóvenes que van de los 18 a los 23 años. Es importante decir también que de los casos de niñas, el 71% fueron localizadas, todas ellas con vida. Y también es importante decir que en el caso de adolescentes fueron ubicadas, de acuerdo a nuestros datos, 45% también con vida. Entonces, para nosotros es importante, desde luego, mencionar este dato de que se han encontrado a estos grupos con vida, afortunadamente. En cuanto a grupos vulnerables, me gustaría empezar hablando de las poblaciones indígenas. Si bien ubicamos que el 53% de los casos de desaparición sí se podía ubicar en un municipio donde se puede encontrar gran población indígena, no pudimos encontrar un solo caso donde se mencione así tal cual que la persona desaparecida era una mujer, una niña o un adolescente de población indígena. Lo que sí podemos encontrar de información muy precisa fue que 2 mujeres adultas mayores habían sido reportadas como desaparecidas. Hasta la fecha nosotros no pudimos encontrar información sobre su posible localización, ni con vida ni sin vida. Hubo 3 mujeres con discapacidad que pudimos ubicar a través de los datos, que también fueron ubicadas, 2 de ellas con vida, afortunadamente, una de ellas no se sabe si fue ubicada o no. Y desafortunadamente no encontramos ninguna clase de información sobre mujeres de la diversidad sexual, mujeres afrodescendientes,
en situación de calle o en situación de migración. También es importante decir que cuando nosotras buscamos información oficial en el registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, tampoco había datos de personas de la diversidad sexual, si bien esa categoría de personas en migración, de personas, mujeres indígenas, solamente había el dato de una mujer con discapacidad, que era una persona adulta mayor. No, perdón, solo había el dato de una persona adulta mayor, no había datos de personas con discapacidad. Entonces podemos ver que no existe muchísima información al respecto. Ya cuando hablamos de los municipios tal cual, con población indígena, estos son los que nosotros ubicamos que tienen una mayor tasa de incidencia. Algunos de ellos sí tienen población indígena, por ejemplo, está Tlacotepec de Benito Juárez, Coronango, Venustiano Carranza, Acajete, Santiago Mehuatlán y Amozoc son los que tienen una tasa más alta. También es importante decir que de estos municipios con población indígena, 101 mujeres fueron localizadas, es decir, casi el 60%, y la mayoría fueron localizadas con vida, en un 85%. Solo el 15% de estas mujeres que fueron reportadas como desaparecidas en municipios con población indígena fueron localizadas sin vida. Yo daría paso entonces a mi compañera Tonali, que nos va a hablar de otros aspectos referentes a la desaparición, que son la violencia y la prevención. Muchas gracias. Pues sí, como comentó Samantha, además de que el registro hemerográfico y el análisis de estos datos se hizo con un enfoque interseccional, nosotras también ubicamos la problemática de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres justamente en el contexto más amplio del fenómeno de la violencia contra las mujeres. En este sentido, para nosotras es pues importante también buscar en las notas hemerográficas algún dato que nos permita saber si previo a la desaparición o al reporte de desaparición de mujeres y niñas, pues hubo algún antecedente de violencia. Es muy importante para nosotras en este sentido, pues visibilizar justamente las modalidades de la violencia, porque es importante recordar que no solamente sucede en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, y en ese sentido para nosotras también es importante pues hablar de los diferentes tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres y cuál es su interrelación con el fenómeno de la desaparición. Para nosotras, en este sentido, pues sí también nos llevó un trabajo identificar antecedentes. Solamente pudimos localizar en el 4% del total de 223 casos algún tipo de antecedente. En la gran mayoría fue la violencia familiar. Esto es pues solamente en 8 de 223 casos. Y pues también logramos identificar que el tipo de vínculo entre la víctima y la persona agresora pues será principalmente de parentesco o bien el mantener o haber mantenido alguna relación sentimental, es decir, pareja o expareja. De manera importante y justamente con esta visión interseccional es los casos en los que se involucra menores de edad, pues ellas mismas señalaron haber salido de su domicilio justamente a consecuencia de la violencia familiar que vivían y como una manera de salvaguardar su integridad. También se identificó como antecedente la incomunicación o la privación de la libertad por parte de la pareja o expareja, justamente previo a ser reportadas como desaparecidas por sus familiares. Entonces, es importante tener en cuenta que las formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres, pues muchas veces están interrelacionadas y se refuerzan entre sí. Es decir, que no se ejercen de manera aislada ni en un solo acto, sino que esta violencia es sistemática y puede ejercerse en distintos momentos, en distintos espacios. Entonces, por ello es importante tener información accesible para que todas las personas podamos identificar, como mencionaba, los tipos y modalidades de la violencia. Por eso es importante para nosotras tener como siempre presente esta definición de la violencia contra las mujeres que nos proporciona, por supuesto, el marco de los derechos humanos. También desglosamos la información que identificamos como delitos y probables delitos. También solamente en el 13% de los casos registrados pudimos encontrar
datos que nos permitieran determinar si las niñas, adolescentes o mujeres habían sido víctimas de uno o más delitos o probables delitos. En este sentido hacemos como una distinción porque, como comentábamos, no siempre la información que encontramos en las notas informativas proviene de una fuente policial o una fuente judicial. Muchas veces también es por los testimonios de los familiares que podemos saber como este tipo de información. Entonces, en este sentido, si le podemos regresar, por favor, la lámina anterior. En 15 casos, las mujeres reportadas como desaparecidas fueron localizadas sin vida. Tenemos información, digamos, con certeza de que al menos en 4 casos las autoridades investigan el delito de feminicidio porque sabemos que hay personas aprehendidas o vinculadas a proceso por este delito. Sin embargo, en los otros casos los consideramos como probables feminicidios o digamos, los consideramos así, justo porque no tenemos información como de fuentes oficiales para asegurarnos que está siendo investigado este delito. Al menos en 6 casos, los datos recopilados apuntan a que las adolescentes y mujeres adultas pudieron ser víctimas del delito de privación ilegal de la libertad. Sabemos que en 4 de estos casos fueron localizadas con vida. Otro delito o probable delito que identificamos es la sustracción de menores. Identificamos 5 casos. 4 se sabe que fueron localizadas con vida y en 3 casos hay alguna persona que fue señalada como presunta responsable. También de los otros delitos o probables delitos que identificamos está las lesiones. En este caso sí tenemos datos de mujeres que fueron localizadas con signos de violencia física que fueron producidas justamente en el lapso de su desaparición. Identificamos también 2 casos en los que hay vinculación a proceso por el delito de desaparición de persona. Un caso en el que hay una persona vinculada a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa y otro caso en el que las autoridades informaron la vinculación a proceso por el delito de homicidio. Y finalmente, pues un caso en el que la información proporcionada justamente por los familiares apunta a que la desaparición está relacionada con la trata de personas. Entonces son estos los datos que corresponden justamente al análisis de los delitos y los probables delitos. Sobre los datos de búsqueda y localización que también desglosamos, es importante para nosotros pues también hacer visibles algunas de las acciones que llevan a cabo justamente las autoridades que tienen una mayor responsabilidad justamente en las actividades de búsqueda de personas que están reportadas como desaparecidas o no localizadas. En este caso serían específicamente pues la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, la Fiscalía General del Estado y pues también las instituciones de seguridad pública, aunque son tal vez menos visibles las acciones de estas instituciones. Entonces en el documento pueden encontrar algunos datos relacionados justamente con estas acciones. Algunos de los que destacamos aquí pues tienen que ver justamente con que pudimos identificar en las notas informativas los números de carpeta de investigación iniciados en el 59% de los datos de los casos que registramos hemerográficamente. Sin embargo, en algunos casos es importante señalarlo, aunque no se publican las notas informativas o no podemos identificar el número de carpeta de investigación, también se sabe que las familias sí acudieron ante las autoridades a reportar o a denunciar los hechos. Entonces, esto es importante señalarlo. No siempre se puede identificar este número, pero sí hay información que nos indica que se acudió a las autoridades. En el registro hemerográfico también pudimos identificar de manera específica 117 casos de menores de edad reportadas como desaparecidas, y de este total se identificó que se activó la alerta AMBER en 5 casos, que corresponden específicamente a 4 adolescentes y a una niña de 2 meses. Y pues al cierre de nuestro seguimiento hemerográfico solamente una adolescente permanecía sin ser localizada. Y finalmente, respecto a estos datos, el 20% de los casos registrados logramos también identificar un boletín emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, y en este sentido también es importante pues señalar que no siempre en los medios de comunicación se retoman o se publican
los boletines que emite este organismo. En lo que respecta a los datos específicos de localización, pues a través del seguimiento hemerográfico y la consulta de otras fuentes, como comentaba Sam en la metodología, también consultamos otras fuentes justamente para lograr identificar datos que tienen que ver con la localización. Entonces, a través de esta consulta y el seguimiento, tienen datos sobre la localización de 119 niñas, adolescentes y mujeres adultas, que representan poco más de la mitad del total del registro demográfico, y 54% de ellas fueron reportadas como ilesas o bien reunidas con sus familias, lo cual nos parece muy importante a destacar. También otros datos que podemos destacar en este sentido es que algunas de las mujeres que fueron localizadas con vida, pues fueron también víctimas de delitos. Ya, digamos, abundamos un poco en los delitos que identificamos. Y pues en el caso de las mujeres que fueron localizadas sin vida, sí sabemos que solo una de ellas falleció a consecuencia de un accidente, y pues el resto sí fueron privadas de libertad. De estos 15 casos, pues ya comentamos que tenemos la certeza de que 4 se investigan como feminicidios y 1 como homicidio. Para nosotras es muy importante también como recalcar la importancia de la prevención de la violencia contra las mujeres. Entonces, los datos que presentamos a continuación tienen como justamente la intención de contribuir a identificar aquellos ámbitos en donde se pueden reforzar las políticas, los programas y las estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres. En este sentido, pues se identificaron 40 municipios en el registro hemerográfico, de los cuales el 68% están incluidos en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Puebla. En esta pequeña tablita solamente mostramos los 5 municipios con mayor número de casos y también los 5 municipios con una tasa de incidencia más alta. Pero en el documento pueden consultar en el anexo la tabla con los 40 municipios y el número de casos y la tasa de incidencia que corresponde a... Entonces aquí destacamos que Puebla es el municipio con el mayor número de casos, con 103, que también representan prácticamente la mitad del total de los casos registrados. Y también puede observarse que hay una diferencia significativa entre el número de casos que tienen los 4 municipios que son Tecamachal, Comozoc, San Martín Texmelucan y Tlacotepec de Benito Juárez. Es como muy significativa la diferencia. Y pues destacar que Huitziltepec es el municipio con la tasa de incidencia más alta. Digo yo no, ahí está bien. En este sentido, pues a nosotros nos interesa, pues sí, recordar que en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género hay medidas de prevención, de seguridad y también de justicia que fueron dictadas para los municipios y que están directamente relacionadas con el fenómeno de la desaparición. Entonces, también por otra parte, pues nos gustaría destacar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pues también establece cuáles son las obligaciones y las responsabilidades que tienen tanto la Federación como las entidades federativas y los municipios en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, destacando pues principalmente como la responsabilidad o la importancia que tiene el promover programas y proyectos educativos, sobre todo, y de promoción de los derechos humanos de las mujeres y de la importancia de la no violencia. Entonces es como importante para nosotras que se pueda recurrir a estos instrumentos justamente para generar o reforzar aquellas acciones que ya están en marcha a nivel municipal para prevenir la violencia contra las mujeres. Algunos otros datos que son importantes para nosotras y también pueden ser útiles para las estrategias de prevención que ver con la ocupación, el oficio, la profesión de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Si se dan cuenta en la gráfica, pues prácticamente no encontramos datos que nos permitieran saber a qué actividades se dedicaban
Algunas de las que identificamos, pues el 10% sí se identifica una actividad remunerada, aunque muchas veces no se especifica cuál, pero esto es importante porque nos habla de la participación de las mujeres en el ámbito laboral. 7% de casos se identificó que se trata de estudiantes y esto pues también coloca de una manera importante la responsabilidad que tienen las instituciones educativas en materia de prevención de la violencia. Hay casos también identificamos, aunque son los menos, de mujeres que se dedicaban o se dedican a la función pública, al trabajo doméstico no remunerado y a quienes no contaban con un empleo. Estos datos, insistimos, son especialmente relevantes porque la violencia contra las mujeres debe prevenirse en todos los ámbitos y no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito comunitario en general, pero también o de manera particular en los ámbitos laboral y el ámbito educativo. Una disculpa. Algunas de las medidas que nosotras también retomamos justamente de un instrumento muy importante como lo es la Plataforma de Acción de Beijing en materia de prevención y que podemos realizar desde distintos ámbitos como el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, las empresas y también los medios de comunicación, pues también van encaminadas al organizar y promover sobre todo campañas informativas o programas educativos dirigidos a todas las personas, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres y en todas, digamos, de todas las edades, para tomar conciencia justamente de los efectos negativos que tiene en todos los ámbitos la violencia y en específico la violencia contra las mujeres. En el caso de los medios de comunicación, pues también es importante tomar conciencia de la importancia que tiene su función para informar y también para educar a todas las personas sobre las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres. Y en particular, como lo mencionábamos, pues sí, también que en los espacios educativos y en los espacios laborales pues se cuente con mecanismos que favorezcan la eliminación del acoso y el hostigamiento sexual y otras formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Estas son solamente algunas medidas de prevención que pueden implementarse, pero sí es muy importante saber que todas las personas y todos los sectores sociales tenemos una responsabilidad importante en materia de prevención. Y pues en esta sección los últimos datos serían aquellos que están relacionados a las redes porque justamente en el contexto del año pasado y que todavía en el cual nos encontramos en el contexto de la pandemia por COVID-19 y una serie de medidas de confinamiento, pues sí han tenido consecuencias importantes en la dinámica social, en las relaciones entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, en el ámbito y en el ámbito público. Y lo que nosotros observamos en el registro hemerográfico es que en el mes previo a tomar justamente estas medidas de confinamiento y después de que se fueron reabriendo muchas de las actividades económicas, vemos que se concentran justamente en estos meses, que es el mes de febrero y los de julio, agosto, septiembre y octubre, muchos de los casos registrados o dados a conocer medios de comunicación. Entonces nos parece muy importante que va a ser todavía una analizar cuáles son como los impactos que ha tenido la pandemia por COVID-19 y las medidas de confinamiento, no solamente en materia de violencia contra las mujeres, sino de manera específica en el fenómeno de la desaparición. Entonces, serían como estos los datos que corresponden específicamente como al análisis de la violencia y apuntar justamente a las medidas de prevención que pueden tomarse. Gracias, Tonali. Pues nos gustaría que nos hicieras algunos comentarios, Regina, sobre este informe y te agradecemos tu participación. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todas las personas, a todos y todas las personas que nos están escuchando en este momento. Agradezco de todo corazón al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla por haber tenido esta invitación a Intersecta. Y bueno, el día de hoy me toca a mí estar aquí, lo cual me alegra mucho.
Felicito y agradezco también a Samantha y a Tonali por el trabajo extraordinario que han realizado. Y pues mi comentario me gustaría primero iniciar de una manera como un poco más general de lo que de lo que son los resultados que se han presentado hasta ahora para contextualizar la importancia del trabajo que ustedes han realizado y que está reflejado en este informe. O sea, me gustaría empezar hablando de por qué los datos, ¿no? O sea, los datos cuantificados son importantes. Y bueno, lo son porque complementan nuestro entendimiento de lo que es un fenómeno o un problema público. Si bien nosotras no podemos entender cuál es el impacto que una desaparición o un feminicidio tiene en la vida de una persona o quienes son sus familiares o amistades, y para eso tenemos herramientas narrativas, cualitativas muy importantes e indispensables. Los datos cuantitativos lo que nos permiten es tener un poco una visión más amplia, general, para la cual o con la cual podemos entonces identificar patrones muy puntuales que nos dan evidencia de qué es lo que está pasando. Y al tener esa evidencia, ese respaldo y esos patrones, también podemos diseñar intervenciones de política pública mucho más puntual, mucho más efectiva. Entonces, nosotras en Intersecta compartimos este interés por tener datos confiables que reflejen la realidad de las personas, pero a nivel poblacional, de manera que las autoridades y los actores de la sociedad civil puedan intervenir y tratar de cambiar esta realidad social que afecta la vida de tantas niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, es por esto que nos interesa tener datos cuantitativos, porque nos permite dar diagnósticos más puntuales y también evaluar si nuestras intervenciones están funcionando o no. Pero el problema es que pues los datos son difíciles de conseguir, ¿no? Producir datos de calidad es un reto enorme. Por un lado está el reto técnico, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para poder dar seguimiento de cada vez que una niña, un adolescente o una mujer desaparece o sufre un evento tan trágico como el de un feminicidio, ¿no? Entonces, la capacidad técnica es bastante retadora y además queremos que estos datos sean comparables año con año, es decir, que yo tenga la certeza de que estoy midiendo lo mismo un año y el año siguiente, y así poder hacer este diagnóstico y evaluación que decíamos de las intervenciones públicas, ¿no? O civiles. Entonces, por un lado está el reto técnico, que es generar datos, pero nosotros sabemos que el Estado tiene esa capacidad de generarlos, porque podemos echar quizás ojo a los datos, por ejemplo, económicos, en donde cada quincena podemos tener una actualización muy puntual de cuál fue la inflación en el país, lo cual también técnicamente es muy retador porque hay que medir productos alimenticios, productos de la canasta básica en diferentes puntos de México, ¿no? Y eso se hace, y eso está ya sistematizado, entonces sabemos que la capacidad técnica existe. Entonces, eso nos lleva a una discusión, y que esto viene un poco del feminismo de datos, que es desmitificar la objetividad de los datos en sí mismos. Si bien los números nos pueden parecer concretos, también se producen gracias a una estructura de poder que marca todas las demás dinámicas, ¿no? Entonces, las mismas dinámicas de poder que hacen que estas niñas y adolescentes y mujeres tengan que salir de sus casas por contextos de violencia familiar, como ustedes lo mencionan en su informe, o que desaparezcan, es lo que hace que no sepamos ni siquiera cuántas son, ¿no? O sea, esta misma violencia que ellas viven es lo que invisibiliza después el fenómeno y que nos impide a nosotras poder saber qué está pasando. O sea, sabemos que hay un problema, pero no sabemos cuáles son sus dimensiones. Entonces se crea este vacío de información, dado que el Estado no está cumpliendo con sus obligaciones de estar documentando este fenómeno, y ese vacío termina siendo llenado por la sociedad civil, en este caso por personas como ustedes, ¿no? Por instituciones como lo es el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, que entonces sabe, como ustedes dimensionan, la importancia que es documentar este fenómeno, y se dan a la tarea de hacer lo que las autoridades pues no han hecho hasta el momento y que deberían hacer. Entonces, en principio quiero como destacar la importancia del informe en ese contexto, ¿no? Que está supliendo una necesidad de información que tenemos. Y ahí también quiero destacar la importancia de la labor periodística en el país.
¿no? Entonces, en México, las personas que están haciendo estos reportajes, que están yendo hacia los lugares donde están ocurriendo estos fenómenos, que están entrevistando a las familias, pues son quienes o sea, gracias a todas esas reporteras y reporteros, nosotras podemos tener este esfuerzo de sistematización y, o sea, ustedes sistematizarlas y luego nosotras como analistas de datos podemos tomar esos datos y procesarlos y entender un poquito más la realidad. Entonces, quiero destacar la labor social y civil que están realizando y que se ve reflejada en este informe. Entonces, ya con este marco un poco general, quiero también hablar de por qué las fuentes bibliográficas son una fuente de datos tan interesante y tan importante, ¿no? Dentro de ese vacío, pues las notas periodísticas resultan una de las pocas fuentes que están ahí, ¿no? O sea, sabemos que día a día van a estar estos reportes y que nosotros vamos a poder acudir a esos periódicos para entonces entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces es muy interesante que se esté echando mano de esta fuente, además complementada ahora con lo que son reportajes en redes sociales. Y pues bueno, eso nos lleva a la discusión de ya un poco más técnica. Entonces, ¿qué hacemos con lo que se queda fuera, ¿no? Porque sabemos que al final esto es una estimación, al final es una aproximación y ustedes lo reportan muy bien. El problema que es la inconsistencia de los datos que se documentan entre lo que se encuentra por un lado en las notas periodísticas, pero hay mucho que se queda fuera, y por otro lado está lo que viene de fiscalías, ¿no? Ya como entonces los boletines precisos de cada caso, y por otro lado está la base de desapariciones, ¿no? Que es pues, sería la fuente oficial de datos. Entonces, esto nos lleva a una reflexión sobre qué tanto podemos utilizar o no los datos bibliográficos, dado que no hay como una consistencia con las diferentes fuentes. Pero aún así eso no implica que no sea documentada, al contrario, ¿no? Yo creo que esta sistematización lo que hace es abonar las diferentes fuentes que ya existen y entonces nos permite tener un cuadro mucho más completo. Es decir, dentro de todas la omisión de información, mientras más fuentes tengamos, pues más sólida podemos nosotros tener una visión del fenómeno y combatir un poco esa falta de datos oficiales. Entonces, creo que este ejercicio que se hace de registrar las notas periodísticas es algo que debemos ponerle con mucha atención y que además atiende un fenómeno, ahora sí regresando un poco a la parte técnica, que es documentar delitos o crímenes, ¿no? O sea, hace rato yo hablaba de inflación, pero bueno, o sea, una tienda no tiene empacho en reportar a cuánto da las papitas, ¿no? Por decir algo. Pero si yo quiero preguntarle a una persona si en algún momento ha desaparecido a una niña, probablemente no me lo va a decir, ¿no? Entonces son fenómenos que por su naturaleza buscan ser ocultados, ¿no? Entonces está pues ahora sí que este gran obstáculo técnico que es documentar lo que son delitos y crímenes, y pues resulta que las fuentes bibliográficas entonces son una buena aproximación para documentar esos fenómenos que por su naturaleza ocurren pues de manera muy velada o muy oculta. Entonces, eso es mi nota respecto a las partes de las notas bibliográficas, ¿no? Entonces aquí paso a otra dimensión y reconozco el trabajo tan importante que están haciendo con el enfoque interseccional que ustedes le están dando al análisis de estos datos, ¿no? De nuevo, en Intersecte también compartimos, además de las políticas públicas basadas en evidencia, compartimos esta creencia de que el enfoque interseccional es indispensable para poder erradicar los fenómenos de violencia que vivimos en el país, ¿no? Porque, bueno, ya se ha avanzado mucho en México para reconocer que necesitamos estudiar la violencia y en general todos los fenómenos sociales con una perspectiva de género, lo cual con una definición bastante minimalista lo diré como reconocer que las mujeres se enfrentan a condiciones distintas, ¿no? Y que el ignorar que son condiciones distintas y tener políticas neutrales, lo único que hace es replicar esas estructuras de poder. Pero entonces tenemos este reconocimiento de la perspectiva de género, cada vez va avanzando un poco más, hay más consenso,
pero lo loable de este trabajo y de la perspectiva interseccional que ustedes implementan de manera tan puntual y concreta es que no solo está la estructura de género ahí, ¿no? O sea, no basta reconocer que las mujeres enfrentan condiciones distintas, porque las mujeres no somos un monolito, no somos un grupo homogéneo ni enfrentamos las mismas condiciones. Entonces, así como nos atraviesa la condición de género, nos va a atravesar la condición de raza, nuestro contexto socioeconómico, la educación que hemos recibido, la entidad federativa en la que vivimos, nuestra condición de si vivimos con discapacidad o no, identidad sexual, etcétera, 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 ¿no? Y ahí yo acabo de listar solo algunas de las posibles dimensiones que también afectan mi experiencia como mujer. Y quiero reconocer el uso que ustedes hacen de este concepto que es el de vulnerabilidad, que a mí en lo personal me gustó mucho, porque entonces no me limito a la condición de género, pero tampoco me limito a un enlistado de otras dimensiones, ¿no? Porque siempre podríamos dejar algo fuera, sino que entonces el concepto de vulnerabilidad, reconociendo que hay diferentes factores que me pueden afectar, lo hace mucho más extenso y además nos permite reconocer realidades que quizás nosotras ignoramos por el simple hecho de que no nos atraviesan. Entonces, el concepto que usan ustedes de vulnerabilidad me gustó mucho y creo que se ve reflejado también en el análisis tan desagregado que hacen después y que nos abre las puertas para en el futuro también agregar otras dimensiones, ¿no? Entonces, celebro la incorporación de la perspectiva interseccional que ustedes decían en el informe. Me parece que o sea, además del buen ejemplo que plantean ustedes con el uso de fuentes cinematográficas, también lo hacen con su análisis interseccional. Y bueno, esto me lleva un poco a la reflexión final, que es el gran problema que tenemos por lo que empecé, la falta de datos, ¿no? Entonces, como ustedes mencionan, tratamos de desagregarlo, pero aún así no sabemos cuántas mujeres indígenas sufrieron estos fenómenos. Aún así no sabemos cuántas mujeres lesbianas o bisexuales padecieron estos fenómenos. Y como no sabemos ni siquiera cuántas, no sabemos cómo es que estas realidades o estas partes de su identidad están afectando, están determinando la violencia que están viviendo y entonces no podemos saber cómo prevenirla o cómo erradicarla. Entonces, a pesar de que no estén esos datos disponibles, me parece una postura tanto metodológica como política muy importante el que ustedes estén reportando, ¿no? Esto muestra que si no existen los datos, no lo omitimos, ¿no? No decimos como, bueno, no lo voy a incluir porque no lo encontré, sino que se tiene que decir que no está. Y el decir que no está es un paso para entonces que se empiece a generar esta información y poder tener los diagnósticos mucho más puntuales. Y bueno, ya respecto a los resultados, pues creo que ustedes han hecho una labor muy importante. Digo, ya nos presentaron los resultados de una manera muy puntual, no quiero abundar mucho más en ello, quería más bien como situar el informe que ustedes presentaron en un contexto más amplio, tanto desde la perspectiva de la generación de los datos, pero bueno, la evidencia que ustedes presentan pues solo respalda lo que ya sabemos que es la crisis de violencia en la que estamos viviendo las mujeres en todo México, pero en este caso pues las mujeres en Puebla, ¿no? Entonces, pues nada, sé que hay poco tiempo para estos eventos, pero creo que nos quedamos con muchas reflexiones sobre cómo se pueden escalar estos esfuerzos, cómo otras entidades federativas podrían tratarlo de replicar y cómo hacemos que las autoridades escuchen, ¿no? Sabemos que la capacidad técnica existe, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos para que este trabajo que ustedes están haciendo, pues pase a las autoridades y entonces podamos enfocar nuestros esfuerzos quizás ya en intervenciones para prevenir todo esto? Pero bueno, eso es un poco las reflexiones que me surgieron a raíz de leer su informe. Las felicito de nuevo y les agradezco por todo el trabajo que han hecho y también por la invitación que nos extendieron en Intersecta. Entonces, muchas gracias. Gracias, Regina, a ti por compartirnos tus reflexiones y por estar aquí con nosotras. Te agradecemos todos tus comentarios. Y bueno, nada, concluiríamos con el aspecto de las recomendaciones. En primer lugar, creo que una de las recomendaciones que vimos
más importantes y más urgentes es que, de acuerdo con el mismo protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, tanto Fiscalía como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas tengan información desglosada por poblaciones en situación de riesgo. Nos referimos no de forma excluyente, sino por poner algunos ejemplos, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas extranjeras y personas en situación de migración, personas indígenas, afrodescendientes de la comunidad de la diversidad sexual, personas en situación de calle. Y nos parece también que este es un grupo que ha estado invisibilizado en muchas de nuestras políticas públicas y que debemos de prestar atención. La segunda recomendación que nosotras hacemos también a estas mismas instancias es que, de acuerdo con el propio artículo 160 de la Ley General para la búsqueda de personas desaparecidas, se puedan no solo identificar estos datos de las personas que están siendo reportadas como desaparecidas, sino que se generen y se administren bases de datos, estadísticas, desagregadas también por género, edad, nacionalidad, grupo étnico, situación de discapacidad, por situación de comunidad de la diversidad sexual, personas en situación de calle, estatus migratorio y entre otras situaciones que podrían ser de gran utilidad. En tercer lugar, también nos gustaría mucho esto decirlo, que también estas mismas instancias junto con la sociedad civil, como es el Consejo Ciudadano, pero también con otros grupos y colectivos de familias que están en búsqueda de sus personas queridas, podamos identificar circunstancias, grupos vulnerables, modus operandi, delimitación territorial, rutas y zonas de riesgo. Esto, como ya lo comentaba Tonali, es una parte muy importante, la prevención. No solamente decir que está ocurriendo esto, sino cómo prevenimos y cómo actuamos ante estas situaciones de violencia. Finalmente, en nuestra cuarta recomendación, esta es una recomendación que también tomamos del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada. Nos parece muy importante no solo la recolección de los datos, la administración y gestión en bases de datos, sino que sean accesibles al resto de personas, ¿no? A la ciudadanía en general, ¿no? Y pues para ello nosotras sugerimos que se transparenten, pues desde luego los datos desglosados que ya se mencionaron en las recomendaciones anteriores, pero también los datos sobre denuncias, sobre acciones de búsqueda inmediata y desde luego la localización de personas desaparecidas y las personas que están en proceso de identificación y desde luego si ya fueron ubicadas y sus restos ya fueron identificados, pues la restitución de restos a las familias. Creo que esto también es un dato importante porque una de las dificultades que nosotros nos encontramos fue ver qué pasaba, ¿no? Ya habíamos ubicado los reportes de las personas desaparecidas, pero ya mucha información se perdía respecto a si habían sido localizadas con vida, sin vida, en qué condiciones, ¿no? Si habían sido encontradas sanas y salvas, si habían sido víctimas de algún delito. Entonces, me parece muy importante que si en vez de entrar en este rollo de búsqueda en redes sociales, que muchas veces las redes sociales puede contener información real, otras puede ser información dudosa, pues haya sobre todo información oficial. Y bueno, me gustaría cerrar toda esta discusión y todo este análisis con una reflexión que hace el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, que hace un análisis también sobre bases de datos de desaparición en 2017, y nos dice que pues es muy importante esta información porque sienta las bases para una política pública en la desaparición de personas. Y desde luego no solo es importante tener la plataforma adecuada con toda la información pública, pues desglosada y con un enfoque de rendición de cuentas, sino también que esta información sirva para reconocer grupos vulnerables y desde luego que con todo esto se pueda trabajar desde los 3 órdenes de gobierno, desde la sociedad civil, desde las familias para establecer políticas públicas que ayuden desde luego a la prevención y al acceso a la justicia de las familias. Y pues no sé si haya preguntas después de todo este diálogo que hemos tenido. Espero que tengan preguntas y que nos las hagan llegar a través de
comentarios ahí en la página de Facebook y pues para que Comunicación también nos lo pueda compartir. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Si no hubiese preguntas, creo que podríamos cerrar desde luego este evento agradeciendo a Regina por tu participación y desde luego a todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias y buenos días.